Cuando estamos comenzando un año nuevo, casi todos, ¿verdad? Nos deseamos un feliz y próspero año nuevo, decimos, ¿verdad? Te deseo un buen año. Y yo quisiera hablar ahora en esta tarde acerca de un buen deseo. La vida y el mundo está lleno de buenos deseos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros deseamos algo bueno para cada quien. Algunos deseamos que tengan un buen año, que tengan una buena vida, una buena salud. Es más, inclusive hasta las personas malas tienen buenos deseos. A veces ellos desean que aquello algo malo que van a hacer les vaya bien. Y cuando hablamos de deseos, ¿verdad? Hablamos de eso. ¿Y por qué nosotros no, como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos buenos deseos? Deseamos que nuestros hijos sean buenos hijos, que nuestros hijos sean cristianos, que nuestros hijos un día vengan al cielo también juntamente con nosotros, o simplemente, ¿verdad? Que toda la humanidad venga al arrepentimiento y que todos un día sean salvos. Ese es un buen deseo que tenemos todos y cada uno de nosotros. También las personas normales, ¿verdad? Aquellos que no son cristianos, tienen buenos deseos también y ellos desean tener buenas casas, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros deseamos tener una buena casa, una seguridad donde podamos refugiarnos del calor, del frío, una buena estabilidad financiera, conseguir buenos trabajos, tener buenos trabajos de los cuales podemos alimentar y proveer para nuestra familia o tener buenos esposos y buenas esposas. Son buenos deseos que nosotros podemos tener. Y cuando hablamos de deseos, el deseo no le hace daño a nadie. El tener un buen deseo, el desear cosas buenas, eso no perjudica a nadie. Y cuando nosotros leemos la escritura y vemos algo, ¿verdad? Dice que cuando el apóstol Pablo estaba escribiéndole a este joven Timoteo, le está dando una serie de instrucciones. Y entre una de esas instrucciones, él le dice, ¿verdad? Le dice ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, si alguno desea ser obispo, anciano de la iglesia, pastor, dice, es un buen deseo, es una buena obra que él desea para la iglesia. Y yo quisiera que hoy en esta tarde nosotros pudiéramos hablar un poco más acerca de este buen deseo y por qué el ser anciano de la iglesia, ser pastor de la iglesia, ser obispo de la iglesia, que es la misma palabra, digo, es diferente palabra, pero se refiere al mismo oficio, porque esto es una buena obra. Porque el ser anciano de la iglesia es una buena obra. Y miren, podemos irnos a Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando está hablando, ahí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y es algo, ¿verdad? Que si ustedes leen la lección 13 de los líderes del reino, van a ver acerca de estas tres palabras, anciano, pastor y obispo. Y aunque aquí está usando la palabra obispo, si nosotros vemos todo el contexto, realmente está queriendo decir pastor, está hablando de un rebaño, está hablando de apacentar. Entonces, podemos hablar que está hablando de un pastor, y aunque está usando esa palabra obispo, en el contexto, ¿verdad? Nos está haciendo referencia a un pastor. ¿Y por qué desear ser pastor de la iglesia es una buena obra? ¿Por qué el anhelar ser pastor en la iglesia es una buena obra? Y algo ahora que yo vi ahora en la clase en la lección, es que esa palabra pastor, por mal uso de esa palabra que han hecho sectas religiosas, la iglesia del Señor ha dejado un poco de usarla. Pero es una palabra correcta para referirnos al trabajo de los ancianos. Y vamos a ver por qué es necesario que sigamos usando esta palabra y empecemos a usar más esta palabra. ¿Por qué ser pastor de la iglesia es una buena obra? Y para ello tenemos que irnos hacia el buen pastor. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Y aunque este salmo tan hermoso, ¿verdad?, hace referencia a Jehová como el gran pastor,
lo que nos muestra y lo que nos enseña a cada uno de nosotros es acerca del carácter que el pastor tiene. ¿Cuál es la forma en la que un pastor se conduce con sus ovejas, con sus rebaños, independientemente si es Jesús o si son los hermanos o somos nosotros que anhelamos un día ser pastores de la iglesia? Salmos capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo. Y sobre todo lo que está hablando acerca de este pastor. Lo primero que dice: Jehová es mi pastor. Y luego dice: nada me faltará. Y cuando nosotros vemos este carácter del pastor, que es un carácter de un proveedor completo. ¿Qué quiere decir con esto? No está dejando a medias al rebaño. Está buscando que el rebaño tenga todo completamente, aún con las pruebas, aún con las circunstancias. El buen pastor buscará que a sus ovejas no les falte nada. Miren, Santiago capítulo 1, versículo 2, hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? De todo eso, dice capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? Está hablando sin que les falte nada. Dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y se reproche y le será dada. Ese es el carácter de Dios para con nosotros como el gran pastor. Pero ¿qué de aquellos hermanos que anhelan ser pastores de la iglesia? Es lo mismo que deben de buscar para el rebaño. Que al rebaño al cual Dios los ha puesto no les falte nada. Y es lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si nosotros leemos acerca de Jesús, él anduvo predicando por muchos lugares. Mucha gente lo seguía. Y había momentos en los que él decía: hay que darles de comer. Mándenlos a que se recuesten y vamos a darles de comer. Y hasta les dice a los apóstoles: denle ustedes. No podemos. Y Jesús alimentó. Y de alguna manera eso hace referencia a ese carácter de este pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hermano con este carácter de pastor hará que los miembros de su congregación puedan llegar a estos delicados pastos. Y que cuando estén ahí puedan encontrar esa paz y esa tranquilidad para sus almas. No es un gran descanso, hermanos, cuando un hermano con este carácter abre la escritura, enseña y uno dice: qué hermoso pasaje. Y encuentra uno ese descanso para nuestras almas. Por ello es una buena obra encontrar un descanso para nuestras almas abriendo la escritura, ese alimento, hermanos, que nosotros necesitamos. Es por ello, hermanos, que ser pastor de la iglesia es una buena obra. Es un buen deseo, es algo, hermanos, que hará engrandecer la iglesia.
Y es algo que todos y cada uno de nosotros debemos buscar. Sigue diciendo el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, confortará mi alma, ¿verdad? Dar confort al alma es encontrar consuelo, encontrar buen ánimo, dar fuerza de espíritu o apoyo moral. Un hermano con este carácter que pueda dar consuelo, que pueda dar ánimo, que pueda dar fuerza, que pueda dar simplemente un apoyo moral. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que a veces hay situaciones donde nosotros como ovejas necesitamos una palabra. Bueno, ahí está ese hermano con ese carácter. A veces quizás necesitamos una reprimenda. Ahí está ese hermano para dar confort a nuestra alma, donde, hermano, no se desanime, échele ganas, mire, esto y esto y esto y esto dice la Escritura. O simplemente, a veces ese hermano con este carácter de pastor está ahí nada más. Dice Santiago también, ¿verdad? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que ellos están ahí. ¿Por qué? Porque eso da confort a nuestra alma. Saber que hay hermanos que están preocupados por mí. Que pase la situación que pase, yo sé que hay hermanos en los que yo puedo confiar. Por eso ser pastor de una iglesia, hermanos, anhelar ser pastor de una iglesia es una buena obra. Porque eso va a dar confort a los miembros de la iglesia, a las ovejas. Se sentirán tranquilos, sabrán que hay alguien ahí que se preocupa por ellos. Hay alguien que está allí. Dice la otra parte, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El hermano que tiene un buen deseo de un día llegar a ser anciano o pastor de la iglesia, no va a esperar hasta que llegue ese momento y sea nombrado por la iglesia, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando habla ahí, ¿verdad? Que por amor de su nombre es alguien que ama a Jesús. Y ese amor de Jesús, ese amor a Jesús lo mueve a guiar a todos aquellos a su alrededor a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir con eso? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dice que dio a su Hijo unigénito. Dice que os améis unos a otros, dice Jesús, como yo los he amado. El que Jesús me ame a mí de tal forma va a moverme a mí a que yo ame a los demás también de la misma manera, sin importar lo que yo sienta o cómo me sienta o lo que yo haya recibido. No, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer antes del nombramiento y después del nombramiento, seguro lo va a seguir haciendo. Y es algo que todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, debemos buscar y trabajar en ello. No es algo que solamente es que él es pastor, él es anciano de la iglesia, nada más él puede mostrar o guiar a los demás. No, todos podemos hacerlo porque amamos a Dios, guiamos a nuestros hijos, guiamos a nuestra familia. Bueno, es algo que nosotros tenemos que hacer. Miren, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4. Versículo 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y si vistes en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, si es algo bueno, hermanos, ¿por qué no hacerlo? Y el hermano con carácter de pastor, ¿verdad? Es lo que va a tratar de hacer. Guiar a todos y cada uno por caminos de justicia. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Porque ama el nombre de Dios. Entonces, Él lo va a hacer. Otra parte que dice aquí, dice, no temeré mal alguno.
hay muchas cosas en esta vida que producen temor. Y más si eres cristiano. ¿Cómo como cristiano tener temor? Bueno, el temor es diferente, no es igual que alguien que teme irse al infierno. Yo no tengo temor de ir al infierno, yo tengo temor de no ir al cielo. Porque yo sé lo que el cielo significa, yo sé por lo que estoy luchando y mi temor es un día estar delante de la presencia del Señor y que el Señor diga, lo siento, Edgar, no lo hiciste, no lo lograste. Tengo temor a no ser un buen ejemplo. Quizás no tenga miedo a la muerte, pero tengo ese temor de un día no estar en el cielo. Pero un hermano con este carácter de pastor, él va a buscar que sus ovejas, que los miembros no experimenten ese temor asfixiante. ¿Cuál? ¿Cuál es el temor más grande que uno puede tener como miembro de la iglesia? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Lo que he estado yo en la iglesia, me he dado cuenta que el temor más grande a veces de alguno de nosotros como miembros es que la iglesia o que en la iglesia entren herejías. O que en la iglesia de repente algún hermano esté enseñando mandamientos de hombres. Y de repente la iglesia vaya en declive. Y eso para mí todavía es uno de los temores, ¿verdad? Que pueda suceder o que de repente aparezca algún hermano diótrefes en la iglesia y no nos demos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Desgraciadamente, hermanos, yo sí he experimentado algo de eso dentro de la iglesia y créanme que ha sido un daño tremendo y cuesta mucho tiempo reponerse y recuperar lo que había antes. Bueno, el hermano con este carácter va a cuidar de esas cosas. Ese temor yo ya no lo tengo más, porque yo sé que en esta iglesia tenemos hermanos que están velando y que están cuidando por la iglesia, y esos son los pastores. Por eso yo como este salmo digo, yo no voy a temer mal alguno, porque sé que hay hermanos que están velando y están cuidando por la pureza de la iglesia. Ellos son los pastores. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando habla de la vara y el callado, habla de la posición de autoridad y de dominio. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque quizás me voy a adelantar un poquito a la conclusión, simplemente en la iglesia con ancianos, o estar en una iglesia con ancianos, nos debe de dar un poco un aire de tranquilidad, un aire de ánimo, un aire de confianza. ¿Por qué? Porque la iglesia no está sin orden, ¿verdad? Cuando Pablo, miren, Tito capítulo 1, versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, cuando el apóstol Pablo le da instrucciones, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad, en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando Pablo está mandando a este joven y le está dando instrucciones y está hablando de corregir deficiencias, ¿verdad? Y si ustedes leyeron la lección 12 igual de los líderes del reino, pueden entender, ¿verdad? Y comprender que a veces, aunque la iglesia tenga ancianos, aún puede haber deficiencias dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nos toca a cada uno de nosotros revisar. Y el que en esta iglesia hay ancianos, da ánimo, hermanos. Cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, quiere decir que cuando la iglesia cuenta con estos hermanos, con los pastores dentro de la iglesia, nos debe de dar aliento. El estar, hermanos, en una iglesia con ancianos, con pastores, debe de ser de ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a crecer juntos, como rebaño que somos. Entonces, el anhelar, hermanos, ser ancianos dentro de una iglesia
y que haya ancianos dentro de la iglesia, que haya esa autoridad, que haya ese dominio, que haya esa supervisión dentro de los miembros, hermanos. Eso es algo que nos da ánimo a nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales yo no tengo que preocuparme tanto y puedo ocuparme en otras cosas que van a ayudar a los demás miembros. ¿Por qué? Porque hay alguien que está vigilando, hay alguien que está viendo quién está creciendo, quién no está creciendo, quién se está desarrollando, quién no se está desarrollando. Hay alguien que está preveyendo hacia el futuro a dónde va esta iglesia. Porque mientras las ovejas están comiendo en un lugar, el pastor ya está viendo hacia dónde se va a mover, porque este alimento hay que buscar más alimento. Y entonces eso, hermanos, es lo que nos debe dar aliento de estar en una iglesia con ancianos, con hermanos, con este carácter de pastor que siempre están buscando que sus ovejas reciban el alimento que es necesario para cada una de ellas. Ese es el carácter del pastor. Una iglesia organizada me da muchas esperanzas de que mis hijos puedan crecer en ella y mis hijos puedan madurar y un día mis hijos puedan llegar a ser, no sé, pastores, diáconos, evangelistas, maestros, hombres de provecho para la ciudad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo leí esta frase, yo me trasladé y me imaginé siendo una oveja. Una oveja que está ahí bien a gusto. Una simple y sencilla oveja comiendo pasto. Y no cualquier pasto. Dice la palabra que en lugares de delicados pastos me hace descansar. Pasto tiernito, dulce, delicado pasto verde. Y mi mente se concentraba solamente en estar comiendo ese zacatito verde. Ay, qué rico zacate. Y luego, ya me llené. Ya me llené, ¿ahora qué hago? Me voy a acostar aquí mismo. ¿Verdad? Porque está rico. Tengo sed, ahí está el agua cerquita, ¿verdad? Y entonces, es una imagen, ¿verdad? Que uno la puede observar ahí, ¿verdad? Y ¿qué preocupación tengo yo como oveja? Si no es comer y descansar. Y luego me puse a ver al pastor de las ovejas, ¿verdad? Y ahora me imaginé siendo un pastor, ¿verdad? Y ¿a poco no es un paisaje digno de admirar como un pastor estar viendo cómo comen las ovejas, ¿verdad? Ay, mira, está comiendo. Pero luego dije yo, sería un mal pastor si estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque yo como pastor, ¿verdad? Si yo me duermo viendo cómo comen las ovejas, ¿cuándo voy a ver cuando viene el lobo? ¿Cuándo voy a ver cuando viene el oso? ¿Cuándo voy a ver cuando viene el águila? ¿Cuándo voy a ver cuando el lobo anda en medio de las ovejas? Entonces me puse a pensar y dije, no sería un buen pastor si yo me duermo contemplando cómo comen las ovejas. El buen pastor estaría mirando hacia los montes, estaría mirando hacia los cielos, estaría mirando hacia los árboles, cualquier lugar donde pudiera esconderse el lobo, el león, el águila, el oso, aquel que pudiera robarse las ovejas. Él está mirando y cuidando cada una de esas cosas. Además de estar observando y buscando otros campos, de estar buscando otras aguas donde pudieran mover las ovejas. Y es donde yo comprendí que el carácter del pastor, que aunque esté dentro de la iglesia y aunque dentro de la iglesia esté todo tranquilo, estemos gozando de paz, de armonía entre los hermanos, él está observando aquellos hermanos con pieles, ¿verdad? Falsos maestros, aquellos que por su conducta están reflejando malos frutos, él está observando y está mirando cómo se está moviendo todo ahí. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, dice, pero por dentro son lobos rapaces.
Bueno, cuando dentro de la iglesia hay pastores, ellos van a estar viendo esas cosas. Mientras usted y yo estamos recibiendo el alimento, mientras usted y yo estamos recibiendo el ánimo para nuestras almas, para nuestros corazones, ellos están observando y están viendo aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos van a obrar y van a trabajar en ello. El hermano que no tiene este carácter, ¿qué va a hacer? Juan capítulo 10, versículo 12. Juan capítulo 10, versículo 12 dice: más el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquel hermano que no tiene este carácter de pastor, vienen los problemas, yo me voy. ¿Por qué? Porque era asalariado. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver. Mientras está diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Las ovejitas ahí se preocupan por comer. Y nosotros podemos ver que ahí puede haber mucho peligro, pero son verdes y delicados pastos. Y ahí el pastor las lleva a comer, las lleva a descansar. Pero ¿qué está haciendo? Está vigilando que no corra ningún peligro. Y es lo que buscamos nosotros en hermanos que tienen ese corazón de pastor. Sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite. Y esto quizás nos da dos interpretaciones, y una podría ser reconocimiento, ¿verdad? Recordamos cuando David fue ungido como rey, Samuel fue y le ungió con aceite. Esa podría ser una cosa, y es algo maravilloso, ¿verdad? El que los hermanos con carácter de pastor puedan dar reconocimiento a aquellos otros hermanos que les están ayudando, que les están sirviendo, eso es algo bueno. Pero si hablamos de pastor y ovejas, hermanos, hay algo que nosotros debemos de entender. El aceite y ciertos aceites, ¿verdad?, son como un tipo de repelentes contra insectos. Y cuando hablamos de ovejas, ¿verdad?, las ovejas es muy dado a que algún tipo de mosca venga y ponga sus huevecillos en las orejas o en la nariz. Y luego la oveja ahora empieza a tener todo un descontrol en la cabeza y va y golpea su cabeza contra las rocas porque quiere quitar eso que siente en su cabeza. El aceite evita, ¿verdad?, que las moscas, que los insectos vayan y molesten a la oveja. Y cuando habla, ¿verdad?, como pastor, ungir la cabeza con aceite es para un hermano con este carácter prever una situación de riesgo para sus miembros. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el hermano con este carácter estará enseñando, estará educando, estará entrenando a sus miembros para posibles ataques del enemigo. ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos y escuchamos que a lo mejor hay cierto pecado que se está propagando mucho entre los jóvenes. Bueno, hay que enseñar y hablar acerca de eso. ¿Para qué? Para que esa situación no llegue a la iglesia. Estamos viendo a estos hermanos desanimados. Ok, hay que ungir con aceite a estos hermanos. ¿En qué forma? Hay que buscarlos, animarlos, enseñarles, educarlos, trabajar con ellos. Y es la forma, hermanos, en que nuestros hermanos con este carácter, ¿verdad?, pueden ver y decir: ok, hay que dar estudios sobre los hijos, hay que dar estudios sobre el matrimonio, hay que hablar de falsas doctrinas, hay que preparar a los miembros para que puedan dar respuesta a las falsas enseñanzas, hay que dar entrenamiento a maestros, etcétera. Muchas cosas que podían ser preventivos. ¿Qué quiere decir? No vamos a esperar hasta que una situación entre dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya fuimos ungidos con aceite. No hay forma en que el mal venga y quiera entrar, porque ya estamos listos y estamos preparados para repeler cualquier ataque. No hasta que llegue el problema y esté dentro del problema, entonces ahora sí trabajar en ello. Hermanos, yo ya lo he experimentado. Y es algo muy duro cuando dejamos
que el mal entre dentro de la iglesia. Es por ello que nuestros hermanos con este carácter van a ungir la iglesia con aceite. ¿Qué quiere decir? Van a preparar la iglesia para que no haya esos ataques de Satanás. Mi copa está rebosando. Yo espero que la de ustedes también. ¿Por qué? Porque tener hermanos con este carácter que desean ser ancianos de la iglesia, yo me siento completo. Y no solamente completo, sino como dice ahí, estoy rebosando. Porque estamos agradecidos con Dios, hermanos, que en esta iglesia podemos gozar de ello. Tenemos hermanos que están velando, que están preocupados por la iglesia, que están cuidando de cada uno de nosotros. Y es lo que dice ahí: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, estar en una iglesia con hombres con este carácter es una gran bendición. Y una bendición que no termina hoy, sino que si nosotros permitimos, esa bendición continuará. Y no es nada más porque es un buen deseo de los hermanos, sino que ellos están deseando ser mejor y mejores cada día. Quizás continuamos en esta congregación, esta bendición va a seguir a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Y por más de 50 años, de 100 años, de muchos años más, porque hermanos con este carácter se han esforzado, hoy nosotros en este día podemos gozar de esta misma bendición. Dice: ciertamente en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se acuerdan de mi temor? Un día no ir al cielo. Bueno, gracias a hermanos con este carácter, puedo tener un poco más de tranquilidad. Que ellos no van a dejar que yo no alcance mi meta. ¿Por qué? Porque así como David decía, si viene el lobo, si viene el oso, yo voy y lo persigo y se la quito de la boca. Hermanos con este carácter van a hacer eso por mí y por usted y por su hijo y por su hija y por su esposo y por su esposa. No van a tener miedo a enfrentarse al enemigo por traerlo de vuelta. Y es más, si usted un día empieza a desanimarse, estos hermanos van a irlo a buscar y le van a animar y le van a traer de vuelta a la casa de Jehová, que es la iglesia. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que tener pastores es algo bueno? Es un buen deseo. Ahora la pregunta es: ¿quién no quiere ser guiado por un pastor con este carácter? Si esta iglesia, hermanos, ha decidido, ¿verdad?, nombrar hermanos con este carácter y les ha reconocido, ¿verdad?, y les ha nombrado para ser guiados por ellos, por el Espíritu, para ser guiados por ellos, como ovejas, hermanos, como ovejas, como miembros de la iglesia, como ovejas de este rebaño, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y es de dejar ser guiados por ellos. Porque aunque usted los nombró como ancianos a nuestros hermanos Charles, a nuestro hermano Fabián, ellos han sido puestos por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos han sido puestos por Dios. Y al yo rehusarme a ser guiado por ellos, yo no me estoy oponiendo a ellos. Yo me estoy oponiendo al Espíritu Santo. Yo me estoy oponiendo a Dios. Y quizás yo diga: no me gustan sus ideas, no quiero lo que ellos hacen. Usted le va a dar cuenta a Dios. Porque ellos están tratando de velar por cada uno de nosotros. Y a medida que ellos pueden, a medida que ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo para un beneficio de nosotros. ¿Cuál? El que un día todos juntos, hermanos, estemos en la casa de Jehová, estemos en la vida eterna, todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no van a dejar que ninguna oveja se pierda. Ellos van a velar por cada uno de nosotros.
Si usted se rehúsa a ser guiado por ellos, se rehúsa a ser guiado por el Espíritu Santo, vamos a entrar en rebeldía con Dios y un día tendremos que darle cuentas a Dios. Esta iglesia un día entrará en proceso de nombrar más hermanos. Si es mañana, si es en un año, si es en 3 años, si es en 6 años, si es en 10 años, en 20 años, no sabemos. Algo que nosotros tenemos que ver es su carácter. Si este hermano tiene un carácter de pastor, si este hermano realmente ama y tiene cuidado de las ovejas. Este hermano, yo lo veo que sí se preocupa por los hermanos. Sí, este hermano sí, yo me he desanimado y este hermano me busca y me habla y me está llamando y me está animando y está preocupado por mí. Considere cada uno de estos puntos antes de escoger o señalar algún hermano para esta posición. Claro, además están todos los demás requisitos señalados por Pablo a Timoteo, pero al final del cuenta, si el hermano reúne todos estos requisitos, pero usted cree que este hermano no tiene ese carácter de pastor, si usted lo ve que, pues no lo veo yo que esté buscando, ¿verdad?, las ovejas, pues es probable que termine siendo solamente un asalariado, que cuando haya un problema vaya a huir. Pero es lo que nosotros, ¿verdad?, como ovejas tenemos que ver. Hermano, si tú no reúnes hoy los requisitos para ser anciano, yo te invito a que sigas trabajando en tu carácter como pastor, ¿verdad? Memoriza este salmo y aprende a vivir de acuerdo a este salmo. Y bueno, voy a tratar de buscar todas y cada una de estas cosas para los demás hermanos. Y es más, yo lo puedo decir, a veces yo puedo decir, debido a mi conducta pasada, yo nunca voy a poder ser un anciano de la iglesia. Pero yo voy a ayudar a que otros hermanos lo sean. ¿Por qué? Ser pastor de la iglesia es algo bueno para la iglesia. Quisiera terminar con este pasaje, 2 de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuidémonos entre todos y cada uno de nosotros. Busquemos que todos y cada uno de nosotros un día, hermanos, lleguemos al cielo. Quizás yo no voy a ser el anciano de la iglesia, yo no voy a ser el pastor, pero yo voy a ser alguien que va a estar listo cuando el pastor me necesite. Una analogía, hace mucho tiempo cuando yo iba al rancho allá con mi papá, acompañábamos a veces a nuestros amigos que ellos cuidaban chivas, que es parecido a las ovejas. Son un poco más rebeldes, pero en fin, son rebaño. Y yo le preguntaba a uno de mis amigos, le decía, oye, ¿por qué tienes esa chiva amarrada a otra chiva? Dice, no, hijo, es que esta se va, pero esta no la deja irse. Y es donde dije yo, bueno, la Biblia habla solamente de pastores y ovejas. ¿Dónde queda el evangelista? ¿Dónde quedan los diáconos? ¿Dónde quedan los maestros? Y dije, ellos son la otra chiva que está ahí, la que no deja que los demás se vayan. Sigue siendo una oveja, pero no está dejando que otra que se quiere ir. No, aquí te voy a tener cerquitas de mí para que no te vayas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.